Esto es una mala idea. Mi mejor amigo, Alfie, estaba gritando en mis oídos, sobre la música que se estiraba. Esto es más que una mala idea. Esto es una mala idea, que el protagonista de un horror movie, caminando por la mansión asombrada en su ropa, con nada más que una luz brillante, te miraría a los ojos y te diría que esto es una mala idea, terrible, terrible, mala idea. Sentí que algo de la cerveza de Alfie se hundió en la parte delante de mi vestido. Como siempre, no podía mantener su bebida. Estábamos hundidos como sardinas, en el basurero de la barra más lejana de mi hogar, y acabé de decirle a Alfie, que iba a una ciudad lejana en las montañas de los Pirineos, para buscar a mi padre. Recuerdo su respuesta verbalmente, porque, como resultó, debería haber escogido su consejo. Pero eso fue más tarde. Por el momento, estaba tratando de hacer que Alfie entienda, que mientras mi padre no había desaparecido, no tanto, todavía sentí que me debía una explicación. Mi padre, Jamie, había sido un profesor de sociología, un hombre muy duro, que siempre volvió a casa con el olor de palos naranjas, azúcar, hielo y polvo de mesa. Durante la mayoría de mi infancia, recuerdo que él era tranquilo, amable y justo. Lo que hizo para nuestra familia cuando yo era un adolescente, fue nada más. El área de estudios de mi padre era la maquinaria medieval, y sus opiniones sobre el tema eran controversiales. El consenso escolar sobre los miles de exámenes de maquinaria que plagaron Europa, fue que fueron el resultado de fiestas de pequeñas ciudades, histeria masiva, fungija alucinógeno en el supermercado, o alguna combinación de los tres. Mi padre, sin embargo, tenía una opinión diferente. Él estaba convencido que, a pesar de las exageraciones y las persecuciones, había que haber un grano de la verdad en el fondo de todo esto. Su carrera se dedicaba a demostrar que un culto de maquinaria, o al menos personas que creían que eran maquinarias, realmente existía, y persiste hasta el día presente. La búsqueda de evidencia para apoyar tan extraordinaria acusación, lo llevó a obscurar locales en todo el mundo. Pero siempre regresó con un montón de historias, suites locales, y un sol en la nariz hasta su último viaje. Unos días antes de que mi padre regresara de España, casi 20 años atrás, recibimos una carta que señalaba Madrid. En ella, mi padre describió cómo se enamoró de su asistente de investigación. Estaba mudándose a las montañas para una vida más sencilla, y que, aunque estaba muy disculpado, estaba seguro de que lo entendíamos y que era todo por lo mejor. La carta era de mi padre, pero el mensaje no lo parecía. Estábamos todos seguros de que algo terrible había pasado. Las autoridades involucradas no querían ninguna parte de una disputa internacional y doméstica. Respondieron a mi madre con tristeza, sin preocupación. Cuando las autoridades locales confirmaron que mi padre estaba vivo y bien en una pequeña ciudad de Pirineo, la casa se cerró. Podría no parecer justo, dijo mi madre, pero la gente tiene el derecho de empezar de nuevo y de olvidarse. Después de eso, mi odio por mi padre no se movía. Destruí los regalos que me había dado, cambié mi nombre, estudié historia, y dediqué mi tesis doctoral a la desconfianza de cualquier base histórica de la evidencia de la maldición. Si mi padre hubiera destruido a mi familia, destruiría su trabajo de vida. Mi presentación había sido un gran éxito y estaba de vuelta en mi ciudad de hogar, así que Alfie en el bar, para celebrar. Mi madre se aprovechó de mi visita para ayudar con las cosas de la casa, una de ellas disponiendo de las pocas cajas de cartón de las cosas de mi padre que aún había retirado en la parte de atrás de la closeta. Pude tomar cualquier cosa que quería, mi madre gritó, y el resto. No quedó mucho, pero trajo recuerdos. La caja de cartón de nuestra primera visita a pescar, cartones de películas que habíamos visto juntos, amablemente preservados en una caja. Fue difícil imaginar que un hombre que guardaba esas cosas nos hubiera abandonado. También encontré su último postcardo, una ciudad en la cima de la montaña con una torre de campos en su centro, rodeado de árboles de pino y montañas nevadas. ¿Qué si fuese? Me pregunté. ¿Qué si finalmente tuviera cierre? ¿Qué si esto era lo que necesitaba para abrir un nuevo capítulo en mi vida? Revisé el imprimido al lado de la carta. Lapizurri, Navarra, España. Tuve una ubicación. Todo lo que necesitaba era un avión. Una vez que lo había comprado, fui a una noche blanca con mis amigos de la escuela. La única parte de la que realmente recuerdo fue al Fies Drankan Praha Fasi. 4 semanas después, estaba en Madrid. Entonces, había un tren, un bus, otro bus y un par de kilómetros de la parada desmarcada donde el río me cayó.
Al cerrar la puerta dura, me dio un vistazo extraño. La mitad de miedo y pérdida. Entonces, me quedé sola en la oscura y zigzagueada carretera que llevaba a la Pizurri. Mi papá tenía un cartel de los años 90, pero estaba asombrado por lo poco que el pueblo había cambiado. Las casas blancas, las calles rojas, la torre de la campanita. La habitación que había alquilado era una de las únicas 3 opciones en la región y la única donde se hablaba inglés. El dueño, Erskine, era una mujer grande y energética en sus 50 años, que pasaba su juventud en Londres y había decorado su casa rural de Bath con imágenes de buses doblado, salas de policía y todo británico. Fue sorprendente sentarme al lado de un antepaso medieval y tomar un café frente a una gran pintura de Winston Churchill con el perro. Con pocas horas de luz del día dejé de matarme y decidí ir a caminar por la ciudad. Viejos hombres en zapatillas y zapatillas jugando a cartas o poniéndose en tractores. Abuelos en zapatillas cargando bolsillos de verduras. Adolescentes en zapatillas falsas en la calle fumando. Recibí muchas ondas de mano y cortas conversaciones curiosas en mi habitación. La gente en la piscina parecía bienvenidos incluso si no compartimos una lengua. Pero también atentos. Como si esperaran algo terrible para sucederme en cualquier momento y no querrían perderlo cuando lo hicieran. La barrera de la lengua fue en realidad un blessing in disguise. Esperaba evitar cualquier pregunta sobre lo que estaba haciendo en la piscina. Si la gente sabía mi propósito real podría afectar lo que podía aprender de ellos. Incluso peor, alguien podría dispararme a mi padre antes de que pudiera enfrentarme a él. Además, quería ver por mí mismo qué hizo esta ciudad dormida valiente para abandonar a una familia. Cuando el sol se cayó, la temperatura plomó y un viento nocturno cayó de las montañas. Las paredes de las piedras eran gruesas y el arco de fuego del árbol calentó mi habitación maravillosamente. Esperaba dormir profundamente después de tantos días de viaje. Pero vi algo justo antes de cerrar mis ojos que disturbó mi descanso toda la noche. Cuando tomé mi último vistazo a la ventana medieval vi algo más oscuro que el cielo estúpido afuera de la pared. Lo que sea que fuese, había estado mirándome. ¿Quién sabía por cuánto tiempo? Tal vez era solo un gato negro. Pero ¿qué estaba haciendo en una pared de ventanas a 2 estrellas de la calle? Me levanté temprano la próxima mañana. Había escrito los sitios locales que mi padre consideraba especialmente importantes y mi plan era usarlos como un libro de guía raro caminando de lugar a lugar y preguntando a los locales, tan incoherentemente como posible, sobre el otro extraño extranjero que se parecía tan interesado en estos lugares olvidados. Caminando por las carreteras me quedé imaginando que de repente volviera a un lado y viera a una figura de calor con una nariz familiar y una nariz quemada mirándome a la pared contento con el trabajo de la mañana. ¿Me reconocería? Estaba tan perdido en los pensamientos que casi caí en el primer sitio que mi padre había mencionado. Encontré a Oaxaca, y también a la bruja. La carretera se rompió y me encontré en un desierto oscuro a punto de caminar en una fiebre tan profunda que no podía ver el fondo. El agua de la prima calentó la piedra oscura y llenó la brújula con flores coloridos. Reconozco a Belladonna, Mandrick Ibañez y otros que, según mi padre, las brújulas de la bruja usaban sus derechos. Algunas habían sido cosechadas hace pocos días. Me sorprendió, y no solo por el aire caliente del valle. No había una buena razón para recoger esas plantas en esas cantidades, a menos de que querías envenenar a mucha gente o, al menos, hacer que las alucinaran por semanas. Incluso después, comiendo almuerzo cerca de un campo dorado con montañas blancas alrededor de mí y el sol cálido de mi cara, mis pensamientos regresaron a las plantas de ese groto llenos de almuerzo. Sentí una presencia detrás de mí mientras comía. Volví a ver un cansado, hambriento gato, a pocos pies de mí. Estaba ahí, mirándome, pero había algo incómodo sobre sus ojos amarillos. La tristeza en ellos parecía casi humana. Un agricultor vino a disparar al pobre gato, y finalmente, pude preguntar un par de preguntas indirectas sobre mi padre. Sí, confirmó. Un tipo como ese había venido a la ciudad hace un tiempo. Vivía cerca con una joven, pero se habían mudado. No sabía dónde, mi corazón cayó. Si mi padre se hubiera mudado sin dejar una adresa, ¿cómo lo hubiera encontrado? Me recordé que esta era solo una opinión de un agricultor. Podría ser malo. Quizás se hubieran mudado a la siguiente aldea y así sucesivamente. Aún así, mi corazón estaba pesado mientras preparaba mi siguiente objetivo. Removelsac. Los placos negros.
La leyenda local dijo que era el lugar de reunión del culto de la bruja. Y mi padre consideró que el desuso de tal como la tierra de plantación era prueba suficiente para que algo muy distorsioso sucediera allí. Al pasar por la última de las casas de plantación antiguas, la carretera se acercaba a un camino que zigzaguaba por el bosque de pines antes de la última abertura de los placos. La vista probablemente fue espectacular, pero ya era la noche y las nubes bajas rápidamente cubrían los campos con fog. Planeaba recorrer la ruta para volver a la ciudad, así que era o cruzar los planes o recorrer mis pasos en el oscuro. Desgarré mis temores, ajusté mi lampariz y salí al campo cubierto de nubes. La carretera desapareció casi inmediatamente. Para hacer las cosas peores, la reflexión de mi lampariz sobre el fog hizo imposible ver más que unos pies en cualquier dirección. No solo no podía encontrar mi camino adelante, sino que no podía encontrar mi camino regreso. Y, si algo estaba sonriendo en el oscuro, mi pequeña lampariz se vería más brillante que una lámpara de luz. Sin importar dónde miraba, era el mismo bosque de pines y nubes opacas. Traté de no panicar, diciéndome que a lo largo de mi caminata en una línea recta, finalmente llegaría al final. Pero, en práctica, no era tan fácil. Empecé a romperme alrededor de nubes y nubes mientras andaba, y pronto se volvió imposible decir en qué dirección estaba yendo. Desde la ciudad, los aviones no se veían tan grandes. Entre el hielo y el viento, mis dientes empezaron a romper. Tomé refugio detrás de una nube y consulté mi GPS, pero el Zainal estaba muerto. Finalmente, lo conseguí juntar suficiente para avanzar. Casi me rompí los pies por una forma negra que se voló por. Incluso ahora, digo que probablemente era solo un cazador huyendo de las nubes. Pero entre el hielo y mis nervios era difícil no ver la forma negra de un viejo crono. Su cuadro de 8 pies lloraba con gluten y se rompía como una manzana roja. Me sentí seguro de que me miraba con un solo púpulo negro y me dejaba detrás de un rincón de carne roja. Otras formas negras se rompían en el hielo. No podía ser seguro de cuántas. En ese momento, estaba corriendo por todo lo que valía, no pagando nada y cayendo en el hielo. No paré hasta que encontré una línea de árboles y luego, de alguna manera, la línea de tierra que llevaba al laberinto. Mi abuela, Erskine, se preocupó cuando vio el estado que estaban limpiando, temblando y soplando en el hielo. Insistió que tomara un baño caliente. Y no fue hasta que me caí en el tubo que me di cuenta de lo duro que estaba. Tenía una larga salida de estar perdido en las montañas y tal vez de algo más también. No mencioné lo que había visto a ella. Más de embarazamiento que nada más. Sentada aquí, con el cuello profundo en agua caliente y rodeada de murallas de piedra, era fácil imaginar que lo que había visto había sido un gran producto de mi imaginación perdida y de mi imaginación exagerada. Y así lo pensé. Me senté en la cama con mi abuela, preguntándome qué sería el próximo día en la Pizzuri. La ventana todavía sonaba afuera, pero ninguna oscura forma asombró mi ventana esa noche. Yo, sin embargo, tuve el sueño más asombroso y realista de mi vida. Si es verdad, fue un sueño. Empezó con el rato de la cerradura de Erskine y la puerta de madera pesada que se abrió. Como lo hizo, varios personajes en ropa negra se abrieron a la habitación. Digo se abrieron porque se sentaban en todos lados, aunque podía ver por la luz del sol piel de edad de sus manos y pies abiertos que definitivamente eran humanos, al menos en forma. Desaparecieron de vista, jodiendo en el pie del suelo o tal vez debajo de él. Sentí el ruido de las hojas que se levantaban, mis zapatos se retiraban y sentí una sensación extraña de algún tipo de azúcar que se rompía en mis alas y una de las manos que estaba rompiendo tenía al menos 6 dedos. No corría, era demasiado duro para moverme, seguro de que estaba soñando, y si eso no era suficiente, también estaba asustado. Aún así, cuando los personajes cruzados terminaban su trabajo desesperado, un sentimiento de relajación me inundó. Estaba siendo llevado con ellos hacia el aire, por la pequeña ventana hacia el cielo de la noche. A través de las estrellas el viento nos llevó a Enomu Belzak e incluso con las luces de la Bixurri y los árboles de tamaño de jugos muy lejos, no tenía miedo. No hasta que el sábado de las muertes empezó de forma rápida. Orbes brillantes, circulando el campo, un orquestro ciego lleno de ropa negra proporcionaba música. Descendimos del cielo a un set de tablas llenas de comida de 5 estrellas de luxurio a ropa roja. Estaba bajado a una de las tablas. En el punto más lejos de mi campo, un enorme gato negro se sentó sobre un enorme trono de madera negra. Y cuando sus ojos negros brillantes se metieron en mí,
me sentí convencido de comer. No importaba que los ratos muertos enfrente de mí estuvieran flotando con magos todavía vivos o que los frijoles estuvieran verde con molde. Lo comí. Lo comí como si fuera el mejor almuerzo que había probado. Lo comí con un grito de locura como si nunca hubiera sido un propósito para la vida excepto para aburrirme de la vergüenza frente a mí. En la tabla más alta, justo debajo del trono del gato negro, reconocí a la madera negra, el agricultor al que había conocido mientras comía almuerzo, y a mi padre, quien me levantó un goblete de oro en torno a mí, y luego le tapó los brazos. Después de la cena, vino la danza. No tengo palabras para describir el estúpido y extático modo en el que nos unimos como un cuerpo, y dudo que cualquier lector tenga el estómago para leerlo. En algún momento, salí al sueño del cansado. Cuando me desperté la próxima mañana, no estaba seguro si el dolor que sentí en mi cuerpo era el resultado de mis ejercicios el día antes o de lo que había pasado en la noche. Me pregunté por qué mis zapatos estaban abiertos y me sentaba en el piso de mi cama. En el momento en el que me senté en el piso de la piedra, sabía que no estaría explorando. Era duro suficiente para bajarme y comer desayuno. Si Erskine sabía nada de lo que había pasado en la noche, no le daba señal. Después de un café fuerte, recuperé la fuerza suficiente para intentar mi plan de resumen final. Me fui a la sala de la ciudad y me pregunté directamente sobre mi padre. Caminando por el silencio en la sala de la piedra, me esperaba correr por el mismo burócrata estúpido con el que mi mamá había luchado hace muchos años. En lugar de eso, vi a una chica de mi edad en una camiseta amarilla inteligente dejando juguetes y pósteres al lado de una enorme mesa. Estaba tan enfocada en su trabajo que me sentí mal por interrumpirla. ¿Puedo ayudarte?, preguntó en inglés perfecto. Empezó. ¿Cómo sabía que estaba ahí? Más o menos, ¿qué lenguaje hablo? La noticia parece viajar muy rápido en la pizurri. Estoy buscando a mi padre. Dr. Richard Shearer. Acabó para mí, girando con un sonrisa. El hombre que nos puso en el mapa. Eso fue demasiado. ¿Cómo sabía el nombre de mi padre? Esos libros, y las fotos en ellas, me hicieron respirar un poco la vida en esta ciudad dormida. Raro que un turista llegue y no mencione que quería caminar las montañas de los pósteres del Dr. Shearer, o buscarlos, ¿sabes?, los monstruos, se rió. Mi nombre es Carmen Braggio y soy un gran admirador de tus padres. Soy Julian Chinot. Bueno, anteriormente Shearer. ¿La has conocido? Mi padre, me refiero. No estaba preparado para la dirección que esta conversación estaba tomando. No, era solo una chica cuando tu padre vino a visitarnos. Carmen, no estuvo por mucho tiempo. ¿Tienes una adresa? Me sorprendí. Vamos a ver. Carmen regresó a la gran mesa y buscó algunos cuadros de archivos. Aquí está, 28C, Soleta. Pero ha estado vacío por casi 8 años y ella agarró un brazo, llorando. No hay adresa ni ninguna información más. Solo una nota que la propietaria se ha mudado y ha donado su hogar a la municipalidad. Todo el archivo está en orden. Esperaba verlo aquí. Me alejé. Todo había sido una pérdida. Iría a casa triste, difícil y con aún más preguntas que tenía que hacer. Me hizo querer esconder algo, preferiblemente a mi padre, si solo pudiera encontrarlo. La angustia y la desesperación deberían haber sido escritas por todo mi rostro, porque Carmen me dio un pequeño abrazo. Lo siento. Empatizó. Ha sido un tiempo desde que hablaste con Richard, ¿verdad? 10 años, grité. No hay adresa. Bueno, Carmen puso un dedo a sus labios pensándolo. Tengo acceso a un vehículo de gobierno. Puedo llevarte a visitar a tu antiguo hogar de padre, al menos. Quién sabe, tal vez encuentres algún tipo de club, gritó. Como si fuéramos niños jugando algún tipo de juego de detective. Solo si quieres, por supuesto. 5 minutos después, estábamos caminando en un camión de tierra hacia las montañas. El viento voló por el jeep abierto, haciendo que los cabellos de Carmen se abrieran alrededor de su cara. Ella me notó mirándome y sonriendo. Me abracé y me mudé hacia las montañas. Finalmente entendí cómo alguien podría enamorarse de un lugar como este. El antiguo hogar de mi padre estaba lejos de la aldea, incluso por encima de Eremubelsac y las montañas de pines. Debería haber sido el hogar del verano de un prosperoso pájaro,
vacío como era entre los bosques más lejos de la línea de pines. Caminamos por el flujo de montaña y parcamos justo enfrente de la estructura de piedra. Los cerradores de madera se cerraron y el lugar empezó a mostrar señales de abandono, al menos en el exterior. Las vistas eran majestuosas, pero después de un par de caminos alrededor de la propiedad, no aprendí nada que no había conocido antes. Caminamos por el flujo de madera y parcamos justo enfrente de la estructura de piedra. Los cerradores de madera se cerraron y el lugar empezó a mostrar señales de abandono, al menos en el interior. Caminamos por el flujo de madera y parcamos justo enfrente de la estructura de piedra. Los cerradores de madera se cerraron y el lugar empezó a mostrar señales de abandono, al menos en el interior. Había un par de conservadores de frutas que se habían deshidratado y algo de vino que no había. Había un lado separado de la casa, pero incluso con dos de nosotros empujando, la vieja puerta de madera no se apagaba. Me miré sin ayuda. Carmen agarró la botella de vino. Deberíamos dejar que esto se arruine, al menos, ¿verdad? En la mitad, caminé a fuego mientras Carmen limpiaba 2 vasos de cobre en el flujo y trajo un poco de pan y queso del ship. Me asomé en las zapatillas que había encontrado y agarré las gafas. A la puerta del frente, el valle de la tarde se abrió antes de nosotros. Quizás fue la aventura de todo, o la intimidad del fuego, o la fuerza del vino, pero hablé más de lo que quería, de por qué había venido, de mi relación con mi padre, de cómo no sabía quién sería sin su gran y terrible sombra sobre mí. Había algo más que me había molestado. Algo sobre la casa, sobre lo que habíamos encontrado. Estaba allí, en la parte de atrás de mi cabeza, como una herida que no podía romper. Me miré en los ojos de Carmen, tan oscura como las órbitas de Oaxaca. Había sido tan paciente conmigo, tan amable. Lo que fuese, podía esperar. Me apunté para un beso. Carmen se retiró. «¿No vas a terminar tu vino primero?», dijo ella. Tomé lo que me quedaba sin un segundo paso. Carmen se levantó. Me pregunté, pero cuando intenté seguir, mis pies no se movían. Me miré a ellos estúpidos. Se sienten como 2 lentes inútiles desconectadas de mi cuerpo. Intenté de nuevo. Nada. Cuando mi visión empezó a mezclarse, me recordé lo que me parecía extraño antes. No había ningún polvo en la botella de vino. Había sido llevado a la casa recientemente. ¿Y por qué mi lengua se sintió nocturna? Intenté preguntarle a Carmen sobre eso, pero mi boca tampoco funcionaba. Carmen se levantó frente a mí. Levantó uno de mis brazos, luego lo dejó caer. Aparentemente satisfecha, me dirigió a la puerta que llevó a la resta de la casa y la abrió con un solo rato de una tapa oculta. Me sujetó bajo la espalda. Me trajo como un saco de grano a la otra espalda, que pronto descubrí que no había sido abandonada. No puedo jurar por todo lo que sucedió a continuación. Como antes, estaba drogado, esta vez tan fuerte que había sido paralizado. Pero aún así, insisto, hay un grano de verdad en lo que vi. Carmen me atrapó en una silla con ropas de silver negro y me atrapó en una ropa roja con un anillo alto. Luego empezó a iluminar el jardín, encendió 5 lámparas negras y expolvoreó un tablero rojo sobre una mesa larga. En su cabeza estaba un trono de madera rota que pensé que había reconocido. Cuando terminó, colocó una pequeña caldera negra a hervir, agregando agua, yerbas y grano de madera para hacer un anillo. Al principio, no podía ver de dónde venía. Como escritor del fuego globo, reconocí la fuente. Reservé el cuerpo humano. Solo la cabeza, el torso y un brazo quedaron. Aún así, después de tantos años, reconocí a mi padre. Inmediatamente. Dijiste que querías conocerme de nuevo, ¿verdad? Tranquilo. Bueno, aquí está. Disfruta tu reunión familiar mientras puedas. Continuó preparando la habitación para lo que volviera, solo deteniendo un poco más de vino en mi malvada boca. Los invitados no empezaron a llegar hasta después del desayuno. Intercambiaron palabras que no entendía, como una incantación, antes de ingresar a la habitación. Una abierta y obesa abuela, un hombre de edad medio con 6 dedos en cada mano, un chico con ojos sin vida y cabellos negros. Estos y muchos otros pasaron por mí, retiraron sus ropas y se aniquilaron con la cerveza de Carmen antes de tomar un asiento en la mesa. Finalmente, Carmen se unió a ellos también, pero no antes de llevar a un enorme gato negro al lugar del honor. No tenía condiciones para tomar nota de su derecho o conversación, incluso si pudiera haberlo entendido.
Me sentí como si estuviera volando alto sobre la escena torcida, rodeado de fiendas de forma media que me mojaban y me abrazaban sin ayuda por las sombras del cielo. Algunas cosas, sin embargo, son claras para mí. Primero, el derecho era casi como un reenactamiento de mis visiones de la noche anterior. Si los locos se mojaban en el mismo asiento que me mojaban a mis pies en la noche anterior, sin duda, tenían las mismas alucinaciones terroríficas y eufóricas que yo había vivido. Segundo, esto era una especie de iniciativa para Carmen. A diferencia de los demás, ella se vestía en ropa blanca. Ella se sentaba al más lejos del gato negro, casi comiendo comida blanda mientras los demás se mojaban. Un aspecto determinado se quemó en los ojos oscuros. Ella quería proveerse. Tercero, una frase. Como un gilipollas, Rumey se acercaba. Siempre estaba rodeado de risas y miradas al revés hacia donde me sentaba en mi ropa ridícula. Me ocurrió que no estaba allí como algún tipo de sacrificio. Estaba allí como una broma. Una última broma al hombre que ellos llamaron Arasagal, el Travel Maker, que después aprendí. Yo era Arasagalerian Rumey, el hijo del Travel Maker, y no parecían importarme si vivía, moría o les contaba al mundo sobre ellos. ¿Quién me creería, de todos modos? Lentamente, el sentimiento de volar desapareció. Con un esfuerzo divino, me di cuenta de que podía romper mis pies y dedos. El poesía se rompía y Carmen estaba demasiado enfocada en la ceremonia para notar. A pesar de mi desesperado deseo de escapar, me forcé a quedarme tranquila y esperar por más fuerza para volver. Pronto, incluso mis pies respondieron y mi anillo izquierdo estaba tan liso de la calor que podía deshacerlo de las ruedas negras. Alrededor de la mesa, el canto de las abuelas se levantaba hasta un punto alto. La abuela del abuelo y el hombre de 6 dedos se quedaban en la mesa y cantaban mientras se elevaba a un crescendo. Elegí mi momento con cuidado. Justo cuando su éxtasis llegara a su pico, me puse en una posición de parada y miré por la puerta. Pronto, se cayó. La droga, claramente, no había flotado tanto como pensaba. El hombre de 6 dedos se levantaba after the sneers of the police, my academic SEO workers, and even my friends and family, perhaps you just want to be believed. Perhaps, rather, my story is a warning. If you go looking for the strange and mysterious, you just might find it. And the world out there is stranger than we ever dare to dream. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo vídeo.